El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por dos cosas están acusando los jueces a los apóstoles. Una es de estar enseñando en el nombre de Jesús e impartiendo toda la enseñanza que ellos habían recibido de parte del Señor, y se están oponiendo rotundamente a esto. Y la segunda es porque los apóstoles están acusando a los jefes de los judíos de la muerte del Señor. A nosotros nos gusta mucho que nos hablen del amor de Dios, y nos gusta que nos digan que Dios nos ama, y nos gusta sentirnos amados por Dios. Nos sentimos aludidos cuando hay algún detalle, algún gesto, algún signo que nos haga sentir que el amor de Dios está desbordado sobre nosotros. Ayer precisamente nos decía el Evangelio: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el amor de Dios es una necesidad muy grande en nuestro corazón. Una necesidad que todos tenemos y que se levanta en lo más profundo y en lo más íntimo de nuestro ser. Todos fuimos creados para el amor y necesitamos del amor. El problema muchas veces es cuando nosotros buscamos ese amor o lo identificamos donde no debemos identificarlo o en donde no debemos buscarlo, y entonces se convierte en un problema y terminamos cayendo en el desorden. Y ahí es donde viene la segunda parte. Toda la enseñanza de Jesús contiene eso. El anuncio de que Dios nos ama, que todos necesitamos de ese amor y debemos buscar el amor de Dios. Pero viene la segunda parte, y es precisamente el pecado. Cuando nosotros buscamos ese amor donde no debemos buscarlo. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a decirnos que todo el amor perfecto, total, pleno de Dios estaba en Él y en su enseñanza, y que la única forma de encontrar ese amor era aceptando a Jesús, acogiendo a Jesús, recibiendo su enseñanza y obedeciendo todo lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Esa era la única forma perfecta, plena, total de poder encontrar el amor de Dios. Pero rechazar a Cristo y rechazar la enseñanza de Cristo
y no obedecer lo que Cristo nos pidió y no guardar su palabra, significaba caer en el pecado. Y este fue el pecado precisamente de algunos judíos y de algunos de los jefes de los judíos, que no aceptaron el amor de Dios en Cristo. Y por eso dirá el Señor también en el mismo Evangelio de San Juan: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los convencerá en todo lo referente al pecado. Él los convencerá en todo lo referente a la justicia y Él los convencerá en todo lo referente al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué justicia? Que no aceptaron mi enseñanza. ¿Qué juicio? Que no aceptaron mi doctrina. Por eso ayer nos decía el Evangelio de San Juan, o antier creo, que quien no aceptaba la palabra del Señor, quien no aceptaba su mensaje, ya estaba condenado, ya estaba juzgado. Y hoy nos lo está diciendo claramente, precisamente el Evangelio. Dice: el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesará sobre él. Quien no acepta a Jesús, y quien no acepta la enseñanza del Señor, y quien no acepta que en Jesús está la liberación, la salvación, la plenitud de nuestra alegría, la plenitud de nuestra vida, ese ya está condenado en este mundo. Ya está condenado. Y la ira de Dios se descarga sobre él. ¿Qué está pasando en estas naciones que están en guerra? Es sencillo, muy sencillo y muy básico. Que no se ha aceptado a Jesús como el único camino, como la única verdad, como la única vía, como la única orientación de liberación, de salvación y la única fuente de paz. ¿Por qué nos mantenemos en guerra? Hoy toda la humanidad está en guerra. Toda la humanidad, nosotros mismos aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado que la única fuente de nuestra paz es el Señor. Las familias están en guerra, los matrimonios están en guerra, los padres están en guerra con sus hijos. Cuando un hijo no le obedece a su padre, ya rebeldemente se está distanciando de él y está entrando en conflicto con su padre y con su madre. Cuando los padres no aceptan la exigencia de los hijos y les piden más amor, más tiempo, ya están entrando en conflicto con sus hijos. Y eso es guerra. Ese es un modo de guerra. Guerras que empiezan desde un núcleo tan pequeño como lo es la familia y luego eso se extiende. Y luego un padre que tiene conflicto o una madre que tiene conflicto internamente, lo que se llama la violencia intrafamiliar. Cuando hay conflicto interno, ese conflicto luego se extiende en la sociedad con quien nos relacionamos. Porque entonces un padre y una madre, unos hijos que no tienen armonía intrafamiliar, porque Cristo no es el que reina en esa familia, porque Cristo no es la fuente de la paz, entonces ese conflicto luego se extiende con las personas más cercanas, en la empresa, en el trabajo, en las relaciones sociales. Cuando no aceptamos, no creemos que la vida que nosotros necesitamos está en el Señor, entonces todo se vuelve un caos. Y luego ese conflicto se va extendiendo más de una forma macro, más grandemente. Y entonces vienen los conflictos políticos, vienen los conflictos de las naciones y todo es guerra. La única fuente de paz es el corazón del Señor. Y entre más distante estemos del Señor, estamos siendo una suma para la guerra de este mundo. Entre más cerca estemos del Señor, estamos siendo una suma para la paz. Dirá el Señor en la bienaventuranza: dichosos los que trabajan por la paz, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros no podemos caer en la insensatez que están cayendo los hombres hoy, de que creen que la paz se logra hablando mucho,
de que creen que la paz se logra firmando tratados. ¿De qué le ha servido eso a la humanidad? De nada, de nada. ¿Por qué? Porque los pactos que quedan en un papel, quedan en un papel. Y mientras la paz no esté en el corazón, no sea una convicción del corazón humano, nunca llegará a ser una realidad en el mundo, nunca llegará a ser una realidad en el corazón humano. ¿De qué han servido los grandes pactos? De nada, porque los hombres los violan, las naciones los violan. Aquí hace poco en nuestro país se firmó un tratado de paz. ¿Para qué ha servido eso? Para nada. Es que se acabaron los conflictos, es que se acabaron los asesinatos, es que se acabaron las confrontaciones violentas. Al contrario, en nuestro país sigue habiendo violencia. ¿Y de qué está sirviendo eso? De nada. Y simple y llanamente porque somos insensatos y no tenemos la humildad de reconocer de que solamente en el corazón de Cristo se encuentra la paz que necesitamos. Por eso dice sabiamente la palabra del Señor hoy: el que no crea en el Hijo y el que no crea que Cristo es la fuente de la paz, el único artífice de la paz, ese no verá la vida. Y por eso hoy vemos más signos de muerte que antes. Hoy hay más signos de muerte. Y no solo signos, hechos reales de muerte. Acá en Colombia es una vergüenza, y eso manifiesta lo alejados que estamos de Dios. Que se haya despenalizado el aborto hasta las 24 semanas, el 6º mes, es una vergüenza que dice, es un diagnóstico que dice cómo está nuestra relación, cómo está la relación de este país con el Señor, y eso que es una nación católica. Vamos a ver de qué sirven las lluvias, los ríos de gente que hubo en Semana Santa, porque eso, la verdadera Semana Santa se muestra en la vida, en el cotidiano vivir, no en los ríos de gente que hubo en las procesiones, en los actos de piedad. Eso no dice nada de la fe de un pueblo. Eso no dice nada de una realidad católica. Eso no dice nada. Padre, la Semana Santa estuvo muy bonita. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente. Hay que mirar a ver. Hay que mirar en la vida. La verdadera Semana Santa viene después. En la realidad de cada católico, de cada familia, hay más paz. Hay conversión, hay cambio de vida, ¿sí? Tantos que tomaban dejaron de tomar, tantos que eran adictos al vicio dejaron de serlo, tantos que estaban en el pecado se alejaron del pecado. Esa es la verdadera Semana Santa, esa es la auténtica Semana Santa. Hay padres que son felices porque hubo mucha gente, pero no les importa si hubo conversión o no hubo conversión. ¿Por qué? Porque la paz viene de un corazón que se convierte al Señor. ¿Cuándo funcionan las cosas? Cuando nos convertimos, cuando nos acercamos al Señor, cuando dejamos el pecado. El gran acto de violencia, el peor acto de violencia que genera guerra es el pecado. Bien nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Sí, que la paz funciona cuando nosotros nos dejamos guiar por el artífice de la paz, que es el Señor. La Conferencia Episcopal Colombiana varias veces lo ha dicho en algunos documentos, invitándonos a ser artesanos de paz, artífices de paz a todos los colombianos. Y para ser auténticos artífices de paz tenemos que estar en comunión con el corazón que genera y es la fuente de la paz, que es el Señor Jesús. Y por eso los apóstoles no dejan de predicar y de denunciar. Anunciar el amor del Señor, pero también denunciar el pecado. Tanto que en la primera predicación del apóstol San Pedro, sus interlocutores, quienes están escuchándolo, le dicen ¿qué tenemos que hacer? Y lo primero que dice el apóstol San Pedro: conviértanse.
conviértanse y háganse bautizar. Si no hay conversión, no hay paz. Es una mentira real. Pensar que podemos alcanzar la unidad, pensar que podemos alcanzar la paz lejos del Señor, sin renunciar al pecado. Si no se renuncia al pecado, no va a haber unidad. Si no se renuncia al pecado, nunca va a existir la paz. Y es una mentira auténtica pensar que podemos encontrar la paz lejos del Señor. Es una mentira pensar que podemos encontrar la unidad lejos del Señor. ¿Cuándo comienzan a funcionar las familias y se comienzan a amar verdaderamente? Cuando Jesús es el Señor de esa familia. Cuando Jesús está en el centro del corazón. Cuando se ha dejado el pecado y las vidas comienzan a girar en torno al Señor. En la iglesia, ¿por qué a veces nos hacemos tanto daño y nos tiramos los unos a los otros? Eso pasa cuando el Jesús no es el Señor de nuestra vida. Cuando hay otros intereses, porque nos volvemos celosos, envidiosos, competitivos. Y eso pasa cuando el amor del Señor no está en un corazón. Porque salen nuestras humanidades, nuestras iras, nuestras rabias. Por eso San Juan Bautista decía que era necesario que Él disminuyera y que Cristo creciera. Cuando Jesús no está en un corazón, lo único que crece es nuestra humanidad. Lo único que crecen son nuestras concupiscencias. Lo único que crece es nuestro ego. Y el ego nos mata y por derecho se mata a los demás. Por eso, cuando Jesús está en el corazón, todo es bonito, todo es hermoso, todo es esperanzador, todo llena de ilusión. Porque a eso llega el Señor a la vida. Él es la luz del mundo. Y el que crea en el Hijo posee la vida. Si queremos ser artífices de vida, queremos ser artífices de paz, si queremos ser artífices de unidad, tenemos que entregarnos al Señor. Y no creamos en mentiras, en doctrinas falsas, en enseñanzas mentirosas, que nos invitan a la paz, que nos invitan a la unidad, que nos invitan a defender la vida lejos del Señor. Estos días, el sábado, va a haber una marcha por la vida en todo el país. Y la mejor marcha por la vida es la conversión. ¿Para qué salir a las calles con camisetas de colores, con banderas blancas, si no nos hemos convertido? ¿Para qué? Una persona que vive en un pecado es la persona más violenta de este mundo. Y es peor que quien tiene una metralleta en sus manos. Peor. Porque para que una metralleta, una pistola funcione, o un fusil funcione, o un armamento funcione, tiene que haber violencia en el corazón. Y el que vive en el pecado, el que está lejos del Señor y vive pecado mortal, esa es la bomba atómica más peligrosa, la bomba nuclear más peligrosa para este mundo. Hoy el mundo anda con los pelos de punta porque está la amenaza de una guerra nuclear que puede acabar todo este planeta en tiempo muy récord, ¿sí? Pero esas bombas nucleares no se van a activar si no hay corazones que las activen, fuerzas humanas que las activen. ¿Y qué están haciendo? Miren lo que hacen hoy los dirigentes, envenenados de odio, provocadores de guerra. Son demonios, literalmente diablos, por los que hay que pedirle mucho al Señor. Es como si tuviéramos a Satanás personificado y esos mandatarios que provocan la guerra son diablos. Y puede que no cojan armas, que no disparen, pero son provocadores. A mí me impacta mucho cómo son cizañeros y no les importan las vidas humanas. Y con el lenguaje, un lenguaje violento, diabólico. Y lo único que son artífices del diablo.
del diablo, que no incitan a la paz, solo incitan a la violencia. Y por eso tenemos que pedir mucha misericordia, porque el día del juicio ellos se van a presentar delante del Señor. Ellos se tendrán que presentar delante del Señor. Y lo mismo, el que activa la guerra como el que la provoca, ambos, todos son artífices. Y no les están importando las vidas humanas, no les importa. Por eso, porque son corazones que están lejos de Cristo, están lejos de la enseñanza del Señor, y ellos están crucificando al Señor. Y como le diría el Señor a Pilato, el que me entregó a ti, el que me ha traicionado y me ha vendido, tiene una culpa mayor que la tuya. Por eso, hoy tenemos que pedir tanta misericordia por aquellos que les gusta la violencia, que engendran la violencia, también por los que la toleran y por los que omiten denunciar. ¿Ustedes creen que un país que le esté mandando armas a otro, qué está haciendo? Provocando la guerra. Países hoy que están entre ellos se alían para mandar armamento, para mandar municiones a otro, están provocando guerra. Monseñor, se me fue el nombre, el obispo de San Salvador que canonizó el Papa Francisco. Se me fue el nombre, bueno. San Arnulfo Romero le escribía una carta a los Estados Unidos para que no mandaran más armas a San Salvador, porque las armas estaban acabando con las vidas humanas. Hoy debería levantarse la voz en el mundo entero para que estos países no manden más armamento. Eso es lo único que está haciendo, eso es como echarle leña al fuego. Pero es que son terribles. Y luego con cámaras comienzan a mostrar los cuerpos caídos y no se les da nada, pero ellos son los artífices de todo esto. Por eso tenemos que pedir mucha misericordia a Dios, que tenga piedad, porque todos estos que hacen esto tendrán que darle cuentas a Dios, y no de una vida, de muchas vidas, con mentiras, Hoy ¿a qué asistimos en el mundo? A una cantidad de información mentirosa, perversa, falsa. Y la gente es viendo noticieros, la gente es feliz en las redes sociales viendo cosas. Todo lo que nos están montando por ahí, la mayoría de las cosas son falsas, mentiras, engaños. Eso es tóxico y no deberíamos estar ni siquiera pegados de las redes sociales. Eso es tóxico. Tóxico, puro veneno que le hace daño al alma, que le hace daño al corazón. Deberíamos estar cogiendo el Santo Rosario, la palabra del Señor, y todo ese tiempo que dedicamos para ver noticias, para estar pegados de las redes sociales, deberíamos aprovecharlo en el sagrario y yendo a la Eucaristía. Y deberíamos aprovecharlo para orar. No deberíamos estar perdiendo el tiempo viendo cosas maléficas, oscuras, pervertidas, dañinas, que lo único que hacen es envenenar los corazones. Por eso, todo el que no cree en el Hijo, ese no verá la vida. No la verá. Hoy saquemos más tiempo para estar con el Señor, para escuchar al Señor, para coger su palabra, porque hoy más que nunca necesitamos a Jesús. Y el único que puede acabar lo primero, con ese conflicto interno que muchos vivimos, es Jesús. El único que es capaz de pacificar el corazón es Jesús. Y si pacifica nuestro corazón, seremos artífices de paz y pacificaremos también los corazones en el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa